Bueno, pues iniciamos, Luis. Perfecto, me dices que sí se escucha. Esperemos que ya más personas se integren. Que sean más puntuales, por favor. Bueno, vamos a iniciar orando, Luis. Ahí. Y vamos a pedir al Señor que nos asiste y nos ayude. Vamos. Señor, gracias porque eres muy bueno, Señor. Nos llamaste a tu presencia como hijos amados a través del sacrificio de tu Hijo. Y te agradecemos mucho por ese hecho que vive en nuestros corazones, Señor, que ha cambiado nuestras vidas y nos tiene aquí, Señor. Gracias porque eres fiel y eres muy bueno con nosotros. Tan bueno eres que has ofrecido pruebas, Señor, a todos aquellos que necesitan pruebas. Aquel padre que necesitaba un milagro para su hijo y que era incrédulo, tú le ofreciste pruebas. A Tomás, Señor, tú le ofreciste pruebas, Padre Santo. A todos sus apóstoles, tú les diste pruebas indubitables de que tú eres Rey, Señor. Y te agradecemos también porque tú no tenías ninguna necesidad de comprobarte a ti mismo. Eres fiel, Señor, eres amoroso, eres cuidadoso con nosotros y nos permites escuchar, Señor, como la creación, como tu libro santo, como la historia y todas las cosas que vemos dan evidencia de ti. Hoy te pedimos que nos permitas estudiar, divertirnos un rato, Señor, sanamente, pero que esto, Señor, tenga un fin, un propósito, Señor, para la eternidad. No permita, Señor, que solamente sea algo intelectual o de diversión. Es bueno, Señor, pero es mejor, Señor, que sea algo que cambie nuestra forma de pensar y de dirigirnos a los demás. Bendícenos, Señor, y guíanos. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Pues bueno, bienvenido Luis, bienvenida Noemí, y vamos a dar inicio a esto. Luis, ¿tú estuviste en la sesión anterior? Sí, fue como la introducción, ¿no? Perfecto, sí. Tú, Noemí, no, ¿verdad? No habías estado. Si no puedes hablarnos, escríbenos, por favor. Sí, es la primera vez. Perfecto. Pues pensando en ustedes, he hecho una parte de repaso. Hola, hola, bienvenido Eliazar. O Eliazar, no recuerdo. Bienvenido. Entonces, vamos a iniciar con nuestro repaso. Ustedes vieron ya esta propaganda, el grupo de estudio del libro Fe Razonable, y pues por eso acá están, ¿no? Si no, pues no estarían. O no sé. Si alguien les dijo, los invitó, también. Está padre. La sesión anterior vimos las generalidades de este libro, que vamos a estar estudiando, Fe Razonable, de William Lane Craig, aunque no es el único que escribe en este libro, también tiene algunos otros escritores y colaboradores en este ministerio. Yo tengo la edición de Publicaciones Querigma, y ya está muy gastadita, pero a pesar que no lleva mucho tiempo. Y bueno, en este libro platicamos la vez pasada que la forma en que se divide es muy similar a cómo se aborda un seminario bíblico. No la apologética, sino en general. Entonces, como en un seminario bíblico llevamos los atributos de Dios, o qué es la fe, o cristología, o salvación, así también divide este libro en los mismos capítulos para que sea un libro que se puede usar en cada clase, no en una clase especial de apologética, sino integrarse a cada una, digamos, de las asignaturas de un seminario. Este fue el propósito para el cual Len Craig y su equipo hicieron este trabajo. Eso es como la parte del prefacio, pero lo que vimos la clase anterior es lo siguiente. Número 1. ¿Qué es apologética? Dice este libro, según la definición de este libro, estoy basándome todo aquí, cada quien podrá tener una definición un poco distinta, pero la definición que abarcamos aquí es esta. Es una rama de la teología cristiana que busca proporcionar una justificación racional para los reclamos de la verdad de la fe cristiana. Evidentemente existen apologéticas hasta del Islam y muchas cosas, pero estamos limitando que de lo que vamos a hablar es de apologética cristiana, de que vamos a proporcionar una justificación racional. Eso también es como muy de William Lane Craig. Hay otras escuelas de pensamiento donde no hay una
no se presupone precisamente la apologética presuposicionalista, pero aquí vamos a proporcionar una justificación racional, una evidencia. Y está el meme de ahí de Bob Esponja diciendo, anótalo, Patricio, anótalo, Patricio. No es tan importante que la anoten, pero sí que tomen en cuenta que sobre esto vamos a trabajar, ¿ok? Esta fue la primera cosa que vimos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hola, Kevin. Te Hola, quería hola. saludar. Buenas Súper. noches. ¿Cómo está, hermano? Muy bien, gracias a Dios, acá dándole a esto de Me la alegro. apologética. ¿Es de WLC? Así es, así es. Ah, Es el libro de fe con, razonable de con algún otro equipo. Él y su equipo. Así Sí, es, no. Ah, ya. sí, exactamente. Para que se lo Pues aviente este él hombre, solo. Es bastante. sí, sí. No, de hecho, en el prefacio habla sobre algunas decisiones editoriales que tuvo que obedecer con su equipo. Tuvieron como que discusión de que esto se quita, esto se pone. Sí, Al sí. final, él, por ejemplo, él cedió en algunas cosas para que se agregaran ciertos apartados o se quitaran. Sí, me imagino. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, seguimos. ¿Hasta aquí alguna otra duda? Luis, Noemí, ¿algún comentario? Pregunta Noemí, ¿tú conoces o conocías algo de apologética? En realidad, creo que el 100, un 5%. Ok, estamos justo ahí todos. Entonces, súper, gracias. Siguiente. ¿Para qué es la siguiente cosa? ¿Para qué nos sirve la apologética? Y vimos tres razones, digamos, básicas. Podemos tener otras y ramificaciones, ¿no? La primera, cambia la cultura y la percepción de esa cultura acerca de cristianismo. Y dábamos el ejemplo. Por ejemplo, si un Krishna, un Hare Krishna, de esos que predican esta onda, estuviera en Bagdad, la gente no lo tomaría raro. Si esa persona se viene acá, lo tomaría raro. En nuestra cultura occidental, en Latinoamérica, quizás veríamos raro a un Hare Krishna intentándonos convencer de su religión. ¿Qué ocurre? Si nosotros como cristianos fuéramos a la India, nos ven raro, más o menos. Pero curioso, si nosotros predicamos aquí mismo en nuestra ciudad, sea de donde seamos, de Latinoamérica, aún así nos ven raro. Parece que la cultura ha dicho no son raros o tienen pensamientos ilógicos, están locos y lo que les siga, ¿no? Nos dicen de cosas sin siquiera conocernos. Es muy triste. Entonces, primero, la apologética sirve para cambiar la percepción que tiene la cultura acerca del cristianismo. La labor que hace el mismo William Lane Craig en universidades ayuda a que los universitarios digan, hey, el cristianismo tiene una base razonable, que es precisamente el título del libro, ¿no? Fe razonable. Segunda cosa, y por eso está ahí la imagen, fortalece los débiles y hace más fuertes a los fuertes, pensando en un contexto cristiano. Hay muchas personas que en algún momento de nuestra vida cristiana dudamos de nuestra fe. Al escuchar la apologética nos ayuda a poder cimentarnos si estamos en ese momento de debilidad, sea por cualquier, sea por cuestión de nuestro carácter, cuestión de que nos apantallaron mucho los ateos que nos vinieron a debatir, o sea porque estamos sufriendo y necesitamos pruebas de que lo que está pasando tiene un significado, ¿no? Pero también, y esto es bien importante, que yo no había tomado en cuenta hasta que leí esta parte, es que, bienvenidos a los que están integrando, bienvenido Julio, creo que no me escucha. Ok, bienvenido Julio. Henry. Estamos dando un repaso a nuestra clase anterior, a nuestra sesión anterior. Ok, entonces, la otra parte importante que les sirve a los creyentes es que aquellos que no conocen apologética y son fuertes en el Evangelio, conocen apologética y tienen otra forma de acercarse a su Señor. No solamente a través de la teología, la devoción, sino a través también ahora del mundo natural, de la historia, de la filosofía. Y tú, al encontrar nuevas formas de relacionarte con la persona que amas, pues la amas más, tienes más oportunidad de conocerle. Eh, no sé si les ha pasado que están en una relación donde no tienen demasiadas cosas en común, que no les gustan las mismas series y cosas así. ¿A alguien le ha pasado?
que como que no checan tanto sus personalidades. Muy diferente a cuando les gusta la misma serie y les gusta también leer la Biblia como ustedes y también les gusta los mismos memes y todo eso. Tienen otras formas de relacionarse con esa persona. Lo mismo, el cristiano que ya es fuerte se vuelve más fuerte a través de la apologética y conoce más a su Señor. Y lo último, y creo que platicamos la vez pasada, creo que el por cual muchos de ustedes están acá es alcanzar al incrédulo. No basta con hacerle saber al incrédulo que lo que creemos, lo que cree el cristianismo es algo saludable mentalmente, sino que va más allá, ¿no? La apologética, digamos que es como un pico que permite que escarba para que ahora sí el evangelio y el evangelismo lleguen a la persona. Le quitan las vendas, digamos, mentales de sus ojos y permiten, después de escarbar y quitar toda la basura que está alrededor, que digan, no creo, porque es ilógico, porque esto, se topan con que es verdad y ahora los confronta. Ok, viste que existe Dios. Tú deberías tomar acción respecto a esa cosa que ahora ya crees. Entonces, 3 puntos importantes. Cambia nuestra cultura, fortalece nuestra vida espiritual a los cristianos y alcanza al incrédulo. Y es como un pico que permite que el evangelio entre donde tenga que entrar. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda, comentario, reclamo, amenaza de muerte? Nada, tranquilo. Todo bien. Un comentario. Dijiste Dime. algo muy importante. La apologética fundamenta a base, ya sea hasta cierto punto lógico, que la existencia de Dios es algo real. Y eso después, al hacer esto, quien era incrédulo, quien no creía en Dios, asume que cree Dios y esto nos lleva a poder evangelizarlos debido a que ellos sienten hasta cierto punto peso de culpa porque lo que creían que no existía realmente existe y pues son inexcusables, como dice Romanos, ¿no? En esencia, lo que dice Romanos es que en algún momento, en algún lugar de nuestra alma-mente, sabemos que existe Dios, pero nos es más conveniente decir no existe para nuestros fines, sea cual sea que sea. Así es, Eh, para nosotros como humanos, pues hasta cierto punto, bueno, más bien, para nosotros ya como creyentes no, pero para un humano incrédulo, a ellos sí se les haría hasta cierto punto conveniente, ¿no? De que no existiera Dios, pero como existe es necesario hacer algo. Exactamente. Y una cosa que se me ocurre ahorita que estabas comentando, apologética no es el evangelio, no es hacer evangelismo. Eso hay que tenerlo claro. Apologética ya lo vimos en la definición. Tengo que regresar un poquito. Ay, Sí, no lo es. Esto, yo lo que decía es sí. que nos lleva a... No, sí, o sea, reforzando eso, porque es Ajá, importante que sepamos que la ser apologética no significa que ya estamos evangelizando, que ya estamos cumpliendo la gran comisión. Es algo ajá. que muchos caemos en el error. Por ejemplo, estamos en un foro de debate y debatimos y ganamos el punto y la gente se fue enojada o la gente se fue triste porque pues perdió. La dejamos ahí pensando, pero pues nunca la confrontamos quizás con la realidad de su vida eterna. Entonces, puede ser un buen preámbulo para el Evangelio, pero no es netamente el Evangelio. Yo tengo una duda. Claro. Acabo de entrar, acabo de ver la definición y mi pregunta es la siguiente. Si es como una respuesta perdón, es una justificación, ¿no? A los reclamos de pues, lo que nosotros conocemos como la verdad cristiana, en ese caso sería como una dialéctica, como una mayéutica, o sea, en el que una persona pregunta algo o propone algo y yo le respondo de la misma manera, le pregunto algo referente a lo que él acaba de preguntar o le hago una pregunta para que así pueda, no sé, expandir su conocimiento o pueda él mismo razonar, más o menos. Sí, generalmente la apologética inicia con el cuestionamiento del otro. O sea, no necesariamente de la persona, pero existe un cuestionamiento. Y tú puedes, por ejemplo, en tu perfil de Facebook, agarrar el meme de la... no recuerdo qué de Epicuro.
el dilema del mal, ¿se llama? El problema del mal de Epicuro. Del sufrimiento. Ajá. Sí, de que si Dios es un Dios bueno, no debería haber sufrimiento, ¿no? Entonces, hay por ahí una cierta paradoja. Tú, por ejemplo, tienes este cuestionamiento y a lo mejor nadie te lo dijo directamente, pero tú lo respondes. Pero digamos que alguien lo tiene. Existe en la sociedad alguien con ese cuestionamiento. Puede ser también a partir de una pregunta y de esta dialéctica de preguntar, pero realmente lo que vamos a hacer, digamos, en este libro, con este libro, no es ver cómo llevar una conversación. De hecho, también lo deja claro el prefacio. Hay otros libros que sí lo manejan. A ver si los tengo por aquí en la mano. Bueno, el de tácticas ay, no me acuerdo el autor. Aquí está. Este libro, por ejemplo, sí menciona cierto método de conversación para ese asunto. Pero no, lo que vamos a hacer ahorita es estudiar más bien la carnita, el contenido. Aunque sí les recomiendo que estudien que es mucho más digerible, porque a veces te complicas tanto las cosas cuando tú puedes ya de una vez empezar a hablar, ¿no? A dar respuestas útiles. Pero bueno, entonces, pues quedamos en eso. Vamos con la siguiente. Aunque no vamos a mencionar el método, sí vamos a mencionar en esta introducción la actitud. Y esto no venía en el libro Fe Razonable, pero yo quise adicionarlo para ustedes. ¿Cuál es la actitud para hacer apologética? Eso también lo vimos en la parte anterior. Y ocupo yo mucho este versículo. Yo no, de hecho, mucha gente lo ocupa para hablar de apologética. Dice, sino santificad a Dios, el Señor, en nuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15, creo que es esta Reina Valera. Yo destaco lo siguiente. Esos son los elementos que yo considero que una persona cristiana, que va a ser apologética debe o debería seguir. Primero, santificad a Dios. Solamente una persona regenerada y vuelta a la vida por medio de la sangre de Cristo puede santificar a Dios, ¿no? Puede correctamente santificar a Dios en sus corazones. Es decir, primer criterio que yo pondría es que no necesitamos copiar elementos del mundo de gente que no santifica a Dios en su corazón para hacer apologética. Hay muchos representantes de apologética, digamos, secular o ateos que hacen apologética contra ideología de género, contra movimientos de izquierda, que hacen debates. No estamos llamados a copiarles la receta. O sea, si Dan el argentino o Ben Shapiro o más gente que no cree en Dios, te está mostrando una forma poco santa de reflejar su creencia, no estás llamado a hacer la misma forma. Segundo elemento, y está como a cuestionamiento, evidentemente hay gente con carácter más agresivo que otras personas, pero veamos este pasaje. Segundo elemento, siempre preparados. Y eso es más como de la parte intelectual, sí y no, porque vamos a hablar que esto del conocimiento en la Biblia tiene otro trasfondo, pero sí, siempre preparados. Y, por ejemplo, cuando la Biblia habla, pensemos en hombre-mujer, cuando tienen su matrimonio, se casan, lo que dice la palabra de Dios es, y entonces conoció a su mujer, ¿no? Y en el contexto humano, conocer significa entrar en intimidad sexual. Pero piénselo de esta forma, es conocer profundamente a la otra persona. En el concepto de nosotros con Dios, es conocer espiritualmente a nuestro Señor. Siempre preparados, habla así de una parte cognitiva, pero también experimental, no, experiencial, de experiencia, de experimentar a nuestro Señor. Siguiente, con mansedumbre y reverencia. Y esto es importante por los ejemplos que dije hace rato. Mansedumbre, podemos definirlo como el poder bajo control. Diría el señor Miyagi, sol calienta, pasto verde. O sea, tú tienes todo el poder, digamos, de la palabra. Y tú puedes decir, es que yo tengo la verdad. Todos ellos no saben nada y les voy a tratar así mal, ¿no? Voy a decirles las verdades, aunque les duela de forma dura, ¿no? Pero nos llama este pasaje a ser mansos y reverentes también. No irreverentes, sino
reverentes, tener reverencia. Y no es un asunto de quién se merece mi respeto o no. Hay muchas personas que evidentemente podemos decir que no se merecen nuestro respeto porque ofenden, porque nos dicen idiotas y nos dicen muchas cosas desde el principio sin conocernos. Pero la palabra de Dios nos manda a que seamos reverentes incluso con alguien que no se lo merece. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros merecíamos ni respeto ni gracia y Dios la dio para nosotros. Siguiente, a todo aquel que os demande razón, on demand. Debemos tener esto de siempre preparados, con mansedumbre, reverencia, santificar y con nuestro corazón santificando a Dios cuando alguien lo demande. O sea, si vamos por los tacos y el de los tacos nos dice algo, deberíamos tener la capacidad de poder darle una razón. No decir, luego te digo, no, te vado o te trato mal, sino ser oportunos. Y la última, de la esperanza que hay en nosotros. Bueno, en vosotros, pero en general nosotros. O sea, nuevamente pasamos al primer punto. Debe ser una evidencia, solamente una evidencia de lo que ya ocurre internamente en nosotros. Entonces, esta es como una pequeña reflexión. Si no tenemos algunos elementos, la palabra de Dios dice respecto a la fe que podemos pedírsela, porque Él da buenas cosas a sus hijos. También respecto al amor, respecto a la mansedumbre, respecto al ser reverentes, respecto a estar preparados. Igual podemos tener todo y pues ser con un cerebro de teflón, acá le decimos así, que no se le pega nada. Pues podemos pedirle a Dios como Salomón, sabiduría. Entonces, esta fue nuestra clase anterior, es lo que vimos. Y quedó este pasaje como tarea de no de memorizar, sino de reflexionar en la semana qué nos falta de este pasaje. Y bueno, ahora sí pasamos, chicos, chicas, a nuestra clase de hoy. Y yo les pasé algún material a ustedes de la lectura que íbamos a llevar a cabo esta semana, que era sobre la historia de la veracidad del cristianismo. Tenemos como unos 5 componentes que vamos a estar tratando el día de hoy. Pregunta, chicos, ¿quién leyó el material? ¿Cuál material? Por dos. No, sinceramente yo no lo leo. No entres a clase, Yo profe. la verdad me pierdo entre tanto mensaje. Es la primera vez que entro a Tu justificante. Bueno, los que no entraron la vez pasada tienen justificante, pero los demás tendrán que repetir el curso, chavos. Lo siento mucho. Mandé un PDF, bueno, se mandó el PDF del libro completo, de 600 páginas, pero también yo voy a estar mandando cachitos, los cachitos que vamos a leer cada semana. Mandé como 20, 25 páginas, más o menos, que era la historia del cristianismo. Y tienen que haberlo leído, chavos. Así no podemos seguir. Recordemos, perdón por el breve regaño, espero que sea breve. Esto es un grupo de estudio, no una clase. Yo estoy coordinando, pero sí necesito en algún momento que yo pueda simplemente poner la pantalla y que cada quien lance sus comentarios. ¿De acuerdo? Porque es grupo de estudio. Yo les pasé el libro, ya tenemos el material y vamos a abordarlo. Pero bueno, sigamos, chicos. Ahí tienen el cristianismo real y tienen un montón de exponentes. Ni siquiera vamos a ver la mitad de los que tienen ahí, los que están ahí. Ahí está C.S. Lewis y está Kierkegaard y está Plantinga y Bonhoeffer. Voy a señalarlos. Bonhoeffer es genial. Oye, ¿y en qué capítulo va? No. Vamos en el primero. En el primero. Capítulo 1. Dice, el apartado se llama, bueno, la parte es de Fide y se llama el capítulo ¿Cómo se sabe que el cristianismo es verdadero? Digo, la historia de la veracidad del cristianismo, o sea, de cómo lo abordaron diferentes cristianos a lo largo de la historia, es muy amplia, es amplísima. Digo, Bonhoeffer se pone ahí porque si bien no, ¿cómo decirlo? No es como un apologista académico, tan académico, sí demostró que sí estaba como muy interesado en mostrar que el cristianismo era verdad. Bonhoeffer es esta personita de aquí de la esquina. Él fue un pastor en Alemania nazi que
directamente le dijo, bueno, dijo que el Führer no era bueno. Entonces imaginan ese cuate levantándose como pastor diciendo, él es malo, está matando. Y todos se tragaron el cuento de que Hitler era casi el Mesías. Creo que si no me equivoco, que Führer significa algo parecido a Señor. Y los cristianos antes de los nazis lo usaban para dirigirse a Cristo. Entonces, este cuate Hitler blasfemo y más cosas, ¿no? Pero se convenció a los cristianos de esa época de que él era el enviado de Dios para ayudarles a Alemania. Entonces, hay muchas formas de demostrar que el cristianismo es verdadero y él propuso ser contracorriente a costa de su vida. Hizo cosas bien locas ese cuate. Bueno, hay muchas cosas aquí en esta pequeña imagencita y vamos a iniciar. Primero, Agustín de Hipona. Y en el grupo tenemos muchos fans de Agustín de Hipona, en donde quizás yo me incluyo también. ¿Alguien sabe quién es, qué hizo Agustín de Hipona, además de subir sus ojitos hacia el cielo? Con cara de hágame un meme. ¿Alguien sabe? Pasó. Les cuento. Yo sí le Sí. conozco, pero su historia como tal, no. Ok, cuenta O sea, un sí poquito de su conozco historia. parte después de su transformación, después de su conversión, pero Cuenta un poquito de su conversión. antes no. ¿Mandé? Cuenta un poquito de su conversión. A ver, pues este amigo, este hombre se convirtió un día. De hecho, él habla mucho de su madre. Su conversión dice que él estaba y menciona de unos que escuchaba la voz de un niño o niña, que no sabe si era niño o niña, que decía toma y lee, toma y lee. Y en eso él tomó y leyó y abrió en Romanos 13, en donde dice no en fornicaciones, no en borracheras, no, ya no me acuerdo bien de qué más dice, pero después de esto él se convirtió, ¿no? Se convirtió al cristianismo. Él menciona, cayó de rodillas, no me acuerdo si se jaló los cabellos y y ya, pero eso fue un proceso, ¿no? Y de hecho él estaba estudiando, si no mal recuerdo, su padre lo mandaba a estudiar aparte porque creo que eran bien remunerados las personas de la iglesia. Su padre lo mandaba a estudiar a estos lugares y él era un gran elocuente, por lo que tengo entendido. Tenía mucha labia, tiraba mucho verbo el San Agustín. Y es Así parte de como lo lo que ven, sé. como lo ven era el mujeriego, ¿eh? Ah, sí. Amén, amén. De esa labia se empleaba para todo, ¿eh? Ajá. Sí, era tremendo. Era tremendo el Agustín, ahí lo ven muy santo y todo, pero sí. Sí, por eso mismo el pasaje que le he revelado es impactante. Que él era como un junior, pues imagínense, alguien con dinero, con talento y con pegue a las mujeres, pero tremendo. Entonces él lo invitaban a fiestas, él, me parece que estudia algo relacionado al derecho, se la sabe de todas, va a Milán a estudiar y allí se junta con los maniqueos y empieza a hacer ahí sus cosas y se vuelve muy... Encuentra la forma de escalar o de encontrarse con los meros de los maniqueos y ahí se decepciona. Pero dentro de ellos, maniqueos y gnósticos, todo ese show, encuentra pequeñas pistas que empiezan a llevar a Cristo. Hay una parte de su biografía donde él ya está convencido del cristianismo, pero no quiere dejar su forma de vivir. Entonces dice así, por favor Dios, hazme casto, pero no ahora. Ahorita no, porque me acaban de invitar a la fiesta y la chava de acá, no sé qué.
Y es lo que narra aquí el compañero de su conversión. Lean, por favor, les voy a pasar por ahí están traducidos en audiolibro los 3 primeros capítulos de su libro llamado Confesiones, donde empiezan a narrar toda su vida. Desde Confesiones de San Confesiones. Agustín. Sí, está Libro bien primero. ¿Se llama Ya me las Confesiones? aventé. Confesiones, está perrísimo. Están en YouTube también. Sí, yo me lo leí en Locuendo, así con voz de Locuendo. Ah, ya. Tipo libro, Pero No, sí está en yo PDF. lo está en PDF, escuché es con un audiolibro. chavo. Y yo chillando con una voz de Locuendo, imagínense. No, está Te tremendo hizo ese chillar libro. una voz de elocuendo. Sí, ese va a ser mi testimonio algún día. Voy a subir, hermanos, yo lloré con una voz de Locuendo. Ah, te guió. No me guió. No fue... Pero sí te tocó ese día. Fue una palabra ese rema día. para tu vida ese Sí, día. sí, a pesar de Locuendo. Imagínense. No, está tremendo Mira, lo que pues. hizo. Bueno, Amén. seguimos. ¿Y por qué lo tenemos acá? Pues porque este señor hizo demasiadas aportaciones al cristianismo en la parte y filosofía también. Muchas, no podríamos enumerarlas fácilmente ahorita, pero para lo que nos es relevante en este momento es por su pensamiento respecto a la autoridad de la iglesia y de la escritura. Estas dos cosas, escritura e iglesia, son para él lo que tiene autoridad para la vida del creyente, muy parecido a lo que tenemos en nuestros credos, dependiendo de cuál denominación sea, pero es muy parecido. Respecto a la escritura, estoy viendo mis notas, dice, y escuchen con mucho cuidado, no es autoridad, la escritura es autoridad de creyente, sin embargo, no tiene credibilidad en sí misma. Aguas, vamos con calma. Dice, no tiene credibilidad en sí misma, pero sí la tiene a través del milagro, de la profecía cumplida. Lo que estoy diciendo aquí es de que la forma en que, o sea, la Biblia es ley, pero no le podemos exigir a los incrédulos que simplemente tengan la misma convicción que nosotros cristianos, que la Biblia es ley. Entonces dice don Agustín, o San Agustín, que hay 2 medios por el cual la Biblia muestra su credibilidad al incrédulo. Uno, los milagros. El milagro asegura que lo que tú dices es verdad. Y es una señal que los mismos apóstoles en el libro de Hechos solicitan una oración. Mientras nosotros hablamos, tú confirma con señales, prodigios y más cosas, ¿no? Y segundo, la profecía cumplida. Si tú ves a una persona que dice tal cosa, que se va a cumplir dentro de un año y se cumple, pues tú le crees, ¿no? Ese cuate sí le crees, no como mi primo de Tlaxcala. Entonces, 2 elementos. Él dice, para los creyentes, que primero hay que creer antes de saber. Primero crees, después sabes. Elemento para tú saber algo, tienes que creerlo primero. Algo fideísta el asunto, pero tiene esta concesión con los incrédulos. Voy a cambiar mi pantalla para mostrarles una de las lecturas que yo les estaba sugiriendo para este personaje. Ok. Son 2 paginitas. ¿Ya las están viendo? ¿Están viendo el PDF? Perfecto. Noemí, un favorzote. ¿Podrías leer el primer párrafo? Está medio visca, pero sí. Ok. Le subo un poco la fuente para que... A ver si te es útil así. Dale. Va. Aunque haya sido increíble alguna vez, ya todo el mundo ha creído, menos unos cuantos incrédulos que se admiran de ello, que el cuerpo terreno de Cristo fue llevado a los cielos, la resurrección de su carne, su ascendio y subida a las celestiales mansiones, dándole crédito los doctos e indoctos, los sabios y los ignorantes. Y si ha creído lo que es digno de fe, advierten cuán necios son los que no creen y han creído lo que es increíble, de que se haya creído a lo que es increíble. Okay. Aquí parece trabalenguas, pero dice que es una prueba, en resumidas cuentas, es una prueba que alguien crea en algo increíble.
ya le da cierta pregunta, ¿por qué creyó en algo increíble? O sea, ¿qué le dio a todos esos cuates que arriesgaron su vida a creer en algo que aparentemente no podía ser? O sea, esa es como la primera prueba. Estamos leyendo el libro 22, capítulo 5 de La Ciudad de Dios. Así se llama uno de los libros de este cuate de Agustín. Y estamos leyendo el apartado que dice de la resurrección de la carne, que algunos no creen, creyéndola todo el mundo. A este cuate le gusta enredarse. Yo voy a leer el siguiente. Estas dos circunstancias increíbles, es a saber, la primera, la resurrección en nuestro cuerpo para siempre, y la segunda, que una maravilla tan increíble como esta la había de creer todo el mundo, predijo el Señor que había de suceder mucho antes que esta última se verificase. O sea, Dios dijo que iban a creer lo increíble. Ya habemos cumplido que se creyese el mundo lo que era increíble. ¿Por qué? Pregunto, la otra increíble que resta se desespera que también suceda y se tiene por increíble cuando ya sucedió lo que era increíble. Esto es, ¿qué cosa tan increíble lo creyese el mundo? Siendo así que ambas cosas increíbles, de las cuales vemos la una y creemos la otra, la hayamos ya anunciado en la misma escritura, por lo cual ha creído. Entonces, Increíble. increíble. Podría escribir algo de los increíbles esto. Esto es increíble. Primera cosa increíble, que haya pasado el suceso. Segunda cosa increíble, que alguien crea en ese suceso. Tercera cosa increíble, que esté escrito que alguien iba a creer en el suceso, que es increíble. ¡Increíble! Está muy loco este cuadro. ¿Vamos cachándolo? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces lo que está diciendo es de que alguien predice que alguien va a creer algo que no es creíble. Todo eso sí es sobrenatural y sí ofrece cierta prueba porque la expansión del cristianismo se inicia eso, por gente que ni siquiera podía haber hecho por sus propias fuerzas, ¿no? Por todas las pruebas que tenemos alrededor. Sigamos. Y si consideramos el modo como un mundo lo ha creído, hallaremos que es más increíble. Eso es lo que les decía, perdón, me adelanté. Envió Cristo al más proceloso de este siglo. Creo que alguien se está conectando y yo no estoy checando. Se salió Noemí un momento. Y regresa. A Emi se le fue su internet. Me avisó, me dijo Ok. que iba a intentar conectarse con datos o esperar a su Ojalá y internet. pueda. Si no, un favor, Jerry, si le puedes pasar los Oye, ese mueble te lo vas a llevar. teléfonos para que se conecte desde su país. El código, porfa. Para que lo haga por transmisión, por llamada. Seguimos. Y si consideramos el modo como Cristo lo ha creído, y como el mundo lo ha creído, hallaremos que es más increíble. Envió Cristo al más proceloso de este siglo unos pescadores con las redes de la fe, que ignoraban las artes liberales. O sea, pensemos en retórica, pensemos en discursos, pensemos en todo esto, en literatura, lo ignoraban estas personas. Y por lo que respecta a su ciencia y doctrina, totalmente rudos, sin tener noticia de gramática, sin ser prevenidos, ni armados de sofismas, de la dialéctica, ni hinchados con los discursos elocuentes de la retórica, y de esta manera pescó de todo género tanto número de peces, y entre ellos también a los mismos filósofos. Lance tanto más admirable cuanto más raro, que si se quiere podemos añadir a los dos increíbles que hemos dicho. Ya tenemos muchos increíbles. Tenemos el increíble del suceso, tenemos el increíble de que alguien lo crea, tenemos el increíble de que alguien escriba, que alguien lo va a creer algo increíble, y tenemos el suceso de que personas que no valen la pena, o sea, unos cuantos pescadores y por ahí un celote y un recaudador de impuestos, lograron convencer a cientos de personas, inclusive a los filósofos más pregones de la época. Es lo que dice Agustín. Vamos a ver, vamos a saltarnos hasta el final, pero pueden leerlo todo ustedes por su cuenta o por aquí. Que los sudarios y lienzos que se quitaban de sus cuerpos servían para sanar a los enfermos, y que innumerables dolientes oprimidos con varias enfermedades poniéndose en orden por los caminos por donde habían de pasar, estamos hablando de los apóstoles y el testimonio de Cristo, para que les tocase la sombra cuando pasasen, al momento cobraban salud, y otras muchas señales estupendas que hacía el nombre de Cristo. Y finalmente veía resucitar a los muertos. Concedieron que estos portentos se obraron
como se lee en los escritos apostólicos. Ved aquí cómo aquellos 3 prodigios increíbles podemos añadir otros infinitos increíbles. Dice que todavía hay más. O sea, si piensan que eso es increíble, pues la increíbilidad de lo increíble es más increíble de lo que ustedes podrían creer. Increíble. Para que crean un suceso increíble que se dice de la resurrección de la carne y de la ascensión del cielo, aglomeramos tantos testimonios de tantas increíbles, y con todo podemos apartar de su increíble rudeza a esos incrédulos para que den crédito a estas infalibles verdades. Y si no cree tampoco que los apóstoles de Cristo obrasen tales milagros para que le creyesen la resurrección y ascensión que predicaban de Cristo, a nosotros no basta solo el gran argumento de que sin milagros lo hayan creído todo de orbe la tierra. Lo que está diciendo aquí es que habrá gente que diga, no, pues los milagros no existieron, pese a que hay pruebas, ¿no? Pues eso lo hace más increíble aún, porque hay un puñado de gente pobre, necesitada, ignorante, convenciendo sin milagros a un mundo secular, poderoso, sabio. Esto es lo que pensaba Agustín. Recordemos, la palabra, según Agustín, la escritura es autoritativa, pero no tiene credibilidad en sí misma, sino por milagros y por la profecía cumplida. Y este texto da cuenta de ello. Volvamos a nuestra diapositiva. Entonces, ese fue el antes mañoso Agustín de Hipona. ¿Algún comentario de esto? ¿Lo revolví demasiado? Antes mañoso XD. Antes mañoso. De hecho, ahí tiene cara ahí. No, todo está increíble. ¿Verdad que sí? Todos están. Sí. Todo está increíble. Así escribe el hombre, entonces de repente te pierdes, te confundes. Me gusta mucho al principio. He leído poquito de La Ciudad de Dios. Les cuento por qué escribe este libro. Porque hubo la destrucción de Roma en este periodo y gente culpaba a los cristianos, gente decía, si los cristianos tienen la verdad, ¿por qué a ellos también les tocó ser muertos y violados y todo eso? Y Agustín lanza este libro como defensa, y es un libro inmenso, por cierto. Y aprovechó para dar una defensa amplia al cristianismo. Muy, muy amplia. ¿Qué opinan de Agustín? ¿Cómo ven estas evidencias que él muestra? ¿Les gustan o no? Hola. No. Eco. ¿No? No. Sí, ¿no? Pues es que no lo entendí bien, perdón. Ok. Recapitulemos. Lo que leímos ahí es de que lo que leímos en el texto es que la resurrección de Cristo es un hecho increíble, pero más increíble es que haya gente que lo crea, gente que no debería haberlo creído y lo creyó. Hablamos de magistrados, de gente en puestos altos, por ahí Lidia, comerciante de púrpura, mismo Pablo. O sea, ¿cómo es posible que esos cuates que eran muy inteligentes hayan creído algo así? Tendrían que ser algo real. O sea, tú no crees en algo absurdo a menos que sea real. O sea, cuando es real, por muy absurdo que parezca, es real, ¿no? Es una prueba que dice Agustín. Y otra prueba es de que esta acción de creer en lo increíble estaba profetizada en la Biblia antes de que ocurriese. O sea, ese tipo de cosas son las que dice Agustín. También dice que los milagros sustentan la Biblia, ¿no? El hecho que hablemos de nuestro contexto pentecostés, bueno, en el mío. Cuando ocurre una sanidad, pues la gente no va a decir, pues no es verdad. La gente tiende a creer. O por lo menos cuando hay alguna sospecha de sanidad, la gente tendemos a creer. Y más cuando esa sospecha es confirmada, ¿no? Es lo que está diciendo más o menos Agustín. Una aproximación. No voy a decir que es completamente así el pensamiento de él. Seguimos con este señor John Locke. ¿Se dan cuenta que todos tienen cara de meme?
Todos tienen cara de momia. Y también se ven muy guapos. Están clamando, háganme memes. Mírame. Cuando tu mamá te dice que te dio la vida y que tienes que obedecerle. Algo así está Agustín. Sí. Bueno, a John Locke. John Locke. ¿Alguien conoce algo de John Locke? Si no, John me Locke. arranco. Ajá, es el personaje. Ah, no, yo solo hay. ¿No era un John Knox. reformador? ¿Un qué, perdón? ¿Un reformador? No estuvo en la época de la Reforma. Es más para acá. No son saltos. Yo solo a John ¿Puritano? Knox. Creo que sí. No, estás confundiendo con John. ¿O era metodista? Dime cuándo. No me ¿Saben? acuerdo. Es que sí me suena el nombre. ¿Saben algo de su obra? Bueno, vamos a iniciar con su pensamiento. Es muy distinto a Agustín, demasiado distinto. Lo que dice él, que la fe religiosa debe tener una base probatoria. Sin esta base probatoria, la creencia es injustificada. O sea, si no me muestras pruebas, yo no te voy a creer. Muéstrame pruebas, yo te creo. Parece distinto, hay cosas que son muy similares. Voy a leer un párrafo de lo que él dice. Dios es la verdad más obvia que descubre la razón. Silénciate. Su mamá quiere que cuánto que. ¿Alguien que silencie aquella conversación, por favor? Gracias. Su evidencia es igual a la certeza matemática. O sea, él dice, primero lo que dice, que la creencia religiosa debe tener una base probatoria, pero después dice también que Dios es la cosa más obvia de la razón. Es tan obvio como cualquier evidencia matemática, cualquier certeza matemática. Es como 2 más 2 es igual a 4, así debemos entender que es Dios. Siguiente pensamiento de él. Aunque sabemos que una revelación de Dios debe ser verdadera, aún está dentro de nuestro alcance de la razón determinar si una supuesta revelación proviene de Dios. Entonces, lo que está diciendo primero es, él simplemente asume que Dios existe. No te va a probar la existencia de Dios porque dice, no, eso es lo más fácil del mundo. Quien no lo admite es porque está negando las cosas y en esencia es la verdad. Y se pierde demasiado en eso. Lo que dice, pero la revelación, las cosas que la gente dice acerca de Dios, esas sí se pueden probar. Y se prueban a través de la razón. La razón te puede decir que algo de Dios es verdadero o falso. Y en esta época, que tocó la época de la Ilustración, no se veía tan bien a la gente religiosa, a la gente fideísta, como vimos un poquito, Agustín de Hipona, que decía que es una autoridad para el creyente de la Escritura y la Iglesia. No eran tan populares, entonces todos debían estar sustentados en la razón. Y pues este personaje es de la Ilustración y lo dice. Lo que él va a decir es que Hermano, hay 3 pruebas, ¿sí? ¿Tendrás los números por teléfono? Sí, Jerry, bueno, en un momento. O Jerry, no sé, ¿los guardaste? Están en el chat, los pasé por ahí, deben ser de mi último comentario o de los últimos. Sí. Pero ya. ¿Los vieron? ¿Estás ahí? A ver, espérame. Sí, aquí estoy. Hola. Pues avísame. Bueno, estaría bien que alguien copiara esos números para tenerlos en el lugar todos siempre. Por si hacen falta. Ahí lo voy a guardar. Puedo ponerlo. Yo voy a guardar todos los comentarios del chat para que tengamos todo eso. ¿Qué sigue? Lo que dice John Locke es que existen 3 cosas que pueden probar que una revelación fresca sea verdad. Entonces, él va a probar las revelaciones frescas que tengamos. Frescos. Número 1.
que no deshonre a Dios o sea incompatible con la moral o el orden moral. O sea, si aquello que Dios supuestamente está revelado, está en contra de la palabra de Dios, de la honra que debemos darle al Dios, o de la moral o del orden natural, no es algo que venga de Dios. O sea, Él si te dice viola a alguien, pues no, obviamente no es de Dios, porque Dios no quiere que violemos a personas. Y aparte va contra la moral de mi época y aparte contra el orden moral del universo. Primera prueba. Pero pon tú que pase la prueba, ¿no? Es algo que honra a Dios, es algo que no es inmoral, ¿no? Como aquello aparente, ¿no? Dios me reveló que tú te vas a casar conmigo. Algo así, ¿no? Pues Dios quiere que te cases o que haya casamientos, no es algo inmoral, ¿no? Es parte del orden que Dios estableció en general. Pero, siguiente prueba que él pide es no informar cosas indiferentes o fáciles. Es decir, por ejemplo, Dios me reveló que 2 más 2 son 4. O algo así, ¿no? Algo irrelevante que tú pudieras tener así por tus sentidos. Dice él, pues no es tan creíble. Y pueda decir la persona, no, pues entonces sí te vas a casar conmigo, porque John Locke no dice que sus pruebas no funcionan. Ah, pero la 3 es la confirmación y la señal. Entonces ahí ya te amuelas y ni modo, la sierva se va con otro cuate. Sí, última parte es que hay una confirmación. Él sí cree en los milagros, John Locke. Entonces, primera parte, que no sea moralmente negativo hacia Dios o hacia su creación. Segundo, que no sea algo trivial. La revelación no es trivial, si no fuera revelación. Y 3, que hay una confirmación por medio de milagros o señales. Esos 3 puntos los toma en cuenta para decir algo revelación de Dios o no. Vamos con el siguiente. O los siguientes. Ya tenemos 2 personitas aquí, Karl Barth y Rudolf Bultmann. Ok. Estos personajes, voy a tomar tantita agua, van a ser representantes de, bueno, respectivamente, de la teología dialéctica, Karl Barth, y Rudolf Bultmann, de la teología existencial. Vamos a ponernos más filosóficos aún. Empecemos con Karl Barth, que es el de la izquierda. Por cierto, ustedes pueden tomar sus imágenes y a ver si pueden hacer un buen meme de esto, a ver si después de todo esto, si hacen un buen meme que refleje el pensamiento de la persona, yo me doy por bien servido. Significa que pudimos enseñar y aprender algo chido. Karl Barth dice, la razón no puede comprender absolutamente nada de Dios. Ah, caray, este cuate se fue al extremo contrario de lo que decía el anterior, John Locke. Dice, la razón no puede entender a Dios. Y explica, Dios trasciende completamente al hombre, es totalmente otro. O sea, Dios está allá arriba, yo estoy acá abajo, yo no puedo saber nada de Dios. La razón no me ayuda a entender a Dios. Entonces, hay un problema, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos cosas de Dios? Él explica. Bueno, tan trascendente es Dios, dice Barth, que no puede haber ningún conocimiento natural que le delate. Pero es Cristo el único a través de quien obtenemos conocimiento de Dios. Y este es más experiencial que cognitivo. Voy a darle para que entre Farby. Bienvenido a la sesión. Bueno, casi entre. Bueno, dice que no podemos conocer nada de Dios por medio de la razón. Hola, Farby. Estamos hablando de Karl Barth y Rudolf Bultmann. Por favor, Buenas. si alguien... Hola. Si alguien conoce de esos autores, es libre de interrumpirme y platicarnos acerca de esto, ¿de acuerdo? Decimos que Karl Barth dice que nadie puede conocer a Dios a través de la razón, sino que Dios se revela y permite que conozcamos de Él. ¿A través de quién? De Cristo. No suena mal, para nada mal. De hecho, es muy
de nuestras doctrinas, ¿no? Conocemos salvación a través de Cristo, ¿no? No podíamos alcanzar a Dios, sino, bueno, por nuestro pecado. Pero lo que dice Karl Barth no es solamente por nuestro pecado, sino porque somos naturalmente incapaces. Nuestra razón no alcanza a conocer absolutamente nada de Dios. Casi lo que dice es que lo que conocemos de Dios, que no es revelado a través de Él, es por pura chiripa, por pura suerte. Como si alguien tocara la puerta y yo pensara, pues es el, am, el que entrega correos de Amazon. Y por suerte sea la persona que yo digo. Así más o menos dice Karl Barth que lo que conocemos, según por la razón, no es verdadero. Es como un conocimiento superficial. Es solamente a través de Dios revelado por su Hijo que conocemos algo. Y conocemos experiencialmente más bien, y no cognitivamente. ¿Qué es cognitivo, chavos? ¿Qué es cognitivo? Cognitivo de la mente. Procesos mentales, ¿no? ¿Puedo hacer una aclaración? O sea, ¿puedo comentar algo? Dale. Bueno, en el catecismo de la Iglesia Católica también se sostiene la revelación sistemática de Dios hacia los hombres, y justamente sostiene eso, que el hombre conoce solo lo que Dios quiere que conozcamos, y eso se da tras revelaciones, y la plenitud de esa revelación se transforma en Cristo. Exactamente. Lo que plantea Karl Barth se parece a eso, pero va un poco más allá porque dice que absolutamente nada puedes conocer sino por revelación. Más bien, Y creo casi que por conversión. ¿Sí? sí. Y en el catecismo plantean varias etapas de una revelación, que comienza con Adán, luego creo que con el pacto en Levítico, y así, progresivamente hasta el final con Cristo. Y que posteriormente ya no puede haber otra revelación mayor que esta. Exacto. Creo que también se le llama revelación progresiva Claro, y eso. es también una convicción, por ejemplo, que yo tengo, pero lo que está negando, por ejemplo, Karl Barth, es la revelación natural, que hay algo de la razón que te indique que hay Dios o de la naturaleza. Aunque Pablo sostiene que las personas buscaban a tientas a Dios y tenían un sentido de algo que le decía que hay un Dios, pero no conocían al Dios como tal, si vamos a hablar de Dios directamente. Exacto. Hay cierta sensibilidad y lo vamos a ver después con Plantinga, a ver si nos da tiempo. Si hay, según Pablo, según la teología de Pablo, a Romanos, en Hechos, cuando da la predicación en Atenas, sí, él dice que hay cierto conocimiento cultural y natural de que existe un Dios. Y es lo que está negando Karl Barth en este sentido. Último punto de Karl Barth. Este encuentro personal de Dios con el hombre, del hombre con Dios a través de Cristo, resulta completamente de la iniciativa divina. Y también Karl Barth está en contra del fideísmo. El fideísmo para él es un recurso humano, inclusive. O sea, tú crees porque crees, también es algo, incluso dice pecaminoso, porque no puede alguien creer porque que crea, nada más porque sí. Debe creer porque revelación, porque Dios le permitió creer. Entonces, incluso está en contra de los fideístas. No me esperaba ese revés. ¿Algún comentario sobre esto? De hecho, sobre eso justamente es que para creer como tal tenemos que tener un conocimiento sobre las escrituras, y Pedro nos dice que, no sé si es Pedro, pero sí, en el catecismo romano también nos explican que las escrituras tienen que leerse con el mismo espíritu con el que se escribió, con la que se escribió. Sí. Y si Dios no nos revela la escritura como tal, es imposible que lo conozcamos como debe ser. Claro. Sí, buenísimo. Y de hecho, cuando oramos, bueno, los que se vieron al principio de oración, como que nos adscribimos a ese principio. Pedimos que el Espíritu Santo nos ayudase en esta sesión.
En eso coincidimos con el catecismo romano. Bueno, yo que me posiciono como protestante, pentecostés, coincido tajantemente con eso. Digamos, en esa parte nos alineamos con Karl Barth. La revelación a través de Cristo y del Espíritu Santo es lo Claro. demás. Digo, ahí como que diferimos en grados, ¿no? Porque Karl Barth dice, lo demás no es nada, absolutamente nada. Yo diría que los demás puede llevarte a Dios. Digamos, es como el grado. Y tenemos a nuestra derecha Rudolf Bultmann. Ese cuate sí se va a un extremo bien fuerte. Dice él, la fe es enemigo o lo opuesto al conocimiento basado en pruebas, pues la fe requiere riesgo e incertidumbre. Le dicen, la vida es un riesgo, carnal. La fe es un riesgo. Si no, no hay vida. Si no, no hay fe. Pero en serio, lo Sí, que es él cierto. menciona es que si tú buscas pruebas en la ciencia o en la historia, ya no tienes fe. Eso no es fe. Es más, si tú las encuentras, si tú encuentras las pruebas, ya no tienes fe. Porque para él, la fe es solamente riesgo y incertidumbre. Si tú rompes esa burbuja, tú no eres cristiano, por ejemplo, tú no crees en lo que crees. Pero sería ya relativo desde ese punto de vista. Pero hay cosas como el Génesis que tendríamos que sostener prácticamente con fe porque los evolucionistas tienen muchas pruebas y nosotros tenemos fe. Y en ese aspecto sí, pero hay en otros aspectos que pueden ser por pruebas, quizás como el Jesús histórico básicamente también. Exactamente, pero por ejemplo, nosotros no asumimos que es pecaminoso buscar pruebas a Génesis o a la historicidad de la resurrección. Y Exacto. Bullman sí la rechaza, sí dice, eso déjaselo a los ateos o a los agnósticos o a los científicos que no creen absolutamente nada, Pero no es para cristianos. la fe no va en contra de la razón, justamente. O sea, no. Sí. Sí, Bueno, solamente estamos, realmente sí, un poco, pero en último caso, es que todos tienen algo de realidad, ¿saben? Porque evidentemente la fe es algo más que la razón, va más allá. La razón puede delimitar dónde hay fe, claro. pero Por eso científicamente hay cosas que Pablo, no vas a poder explicar. La Trinidad escapa mucho, por ejemplo, a la razón que traemos nosotros, ¿no? De que una persona es una persona. y exactamente por eso Pablo habla de la locura de la cruz, que escapa realmente de la razón humana. Razonando humanamente, la cruz no tendría sentido si razonamos como personas Hablando fuera de del Pablo, cristianismo. Bullman critica, por ejemplo, 1 Corintios 15, donde Pablo intenta dar pruebas de la resurrección. Entonces dice, Pablo, te pasaste, estás haciendo pruebas y eso es malo, eso es del diablo. Sí, Dar pruebas de algo hay por que, fe es del diablo. Sí, hay que discutir al Pablo. Ajá, estaba discutiendo con Pablo, el hombre. Y último comentario, es algo que dijo el mismo Bullman. Dice, eso es entre signos de admiración, como si Dios tuviera que justificarse ante el hombre, como si toda demanda de justificación tuviera que ser descartada tan pronto como apareciera el rostro de Dios. Es duro. Entonces, Karl Barth dice que lo revelado es la única verdad que podemos encontrar acerca de Dios. Y Rudolf Bullman dice que cualquier prueba que se quiera dar de la fe es contraria a la fe. Ya estás dejando de creer cuando estás buscando pruebas. Es lo que dicen esos autores. Suma, Están cañones. Pero tienen cierta realidad. O sea, realmente, en si parte tú sí. estuvieras ahí en el monte, ahí se me fue la onda. Sí, Monte Sión, Oreb, Monte Sión, con los truenos y todo así de fuego, tú vas a decirle a Dios, oye, muéstrame pruebas de ti. Cuando tú estés en el juicio final, en serio, no, o sea, te inclinas y no sé, algunos se regocijarán, otros pruebas o fake. pruebas o fake, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas en que coincidimos con esos personajes, por eso es importante saberlo. Y hay cosas en que diferimos en cierto grado.
O sea, tú puedes diferir hasta con San Agustín, que andaba ahí con cosas aparentes. Bipolar. Sí, ¿no? También lo vimos hace rato. ¿Para qué no andas hace rato? Y último, no es el último, pero de los últimos, Wolfgang Wagner, no sé cómo pronunciar esto. ¿Pero quiénes son? O sea, ¿son teólogos? O porque nunca escuché de ellos, la verdad. Lo que estamos hablando es una breve historia sobre por qué es veraz, las explicaciones de por qué es veraz el cristianismo. Claro. Y Entonces, son posturas de son diferentes posturas. apologetas, teólogos, Exactamente. ¿verdad? Sí, este personaje que estamos viendo en este momento va a estar un poco en contra de los anteriores que vimos ahorita, de Karl Barth y Rudolf Bultmann. Porque él va a decir, ¿saben qué? Ustedes mientras están diciendo que los hombres no deberían pedir pruebas y todo eso, mientras hacen eso, nos están dando la vuelta a los historiadores y científicos seculares. Claro. Ellos sí les interesan las pruebas y ellos siguen en su incredulidad. Entonces, chavos, por mucho que yo crea en ustedes, bájenle, hasta pone ahí las manos, bájenle, y ofrezcan pruebas a los incrédulos, no sean gandallas. Entonces, la forma en que él ofrece pruebas es que él dice, la revelación debe ser entendida exclusivamente en términos de los actos de Dios en la historia. Entonces, si esos actos pasaron, si la resurrección tiene una fecha, Aunque podemos rastrearla. hay que también ser sinceros que cuando una persona es incrédula, aunque le pongas pruebas de todos los colores, no creo que razonen directamente porque se cierran a la razón, ¿verdad? Hay quienes sí, hay quienes no. Hay quienes sí, hay quienes no también. Hay quienes no. Tampoco hay- Para los que es posible que un argumento histórico o científico sea útil, Wolfgang, con este personaje, que no sé pronunciar su nombre, Pannenberg, dice, la historia ofrece un buen acercamiento para que la gente crea. Dijo que mucho tiempo la historia fue descartada, o sea, como que nada más, por ejemplo, en las escuelas dominicales, nada más a los niños les enseñan la historia de Noé y ya, ¿no? Y el arca y todo eso. Pero, por ejemplo, para Pannenberg le dijo, pues también pudieron haber enseñado un poco de la historia de los mitos semíticos alrededor y un poco de historias de tanto de Mesopotamia como América, y el niño podía tener formas mejores de defenderse, no solamente Claro. un fideísmo. Entonces dice, vamos a considerar la historia, vamos a tomarla como prueba, método histórico. Dado que el cristianismo está basado en hechos pasados, podemos rastrearlos, podemos identificar, porque para él es muy importante notar, por ejemplo, en el caso de Cristo, que hay dos problemas. Tú puedes idealizar respecto a tu propia ideología quién fue Cristo. El famoso Cristo, ¿qué haría? Y para el capitalista va a tener una interpretación de Cristo. Y el socialista va a tener otra, del mismo acontecimiento, ¿no? Es que estaba protegiendo la propiedad privada cuando estaba corriendo la Claro, por ejemplo. destruyendo todo. Ajá, no, protegiendo la propiedad privada porque era suya y se estaban metiendo en su propiedad. Y el socialista iba a decir que era protesta Era una contra protesta. O sea, el podemos sistema. verlo conforme a nuestros lentes. Es el primer error que ve sobre la resurrección de Cristo y quién es Cristo. O también podemos autoengañarnos, autosugestionándonos. A mí me reveló que Cristo usaba el cabello cortito y por eso el cabello cortito, a pesar de todas las imágenes, Dios me lo reveló. Entonces lo que dice es que ante el autoengaño y autoengaño en cuanto a revelaciones supuestamente entendidas, y ante la polarización a mi propia postura de vida, yo puedo ser un esclavista y decir, no, pues, de alguna forma, procede escritura para que esclavista sea bueno. Y lo han hecho, ¿no? Ante eso, Sí. la historia puede ser una herramienta útil para saber que Cristo no era ni capitalista ni socialista, que Él era judío. era judío y estaba en otro tiempo además, y ahí no existía ninguno de los dos, que el esclavismo es permitido, pero porque iba a transformarse desde dentro, por ejemplo, que iba a haber una nueva Y, reinterpretación de y es como lo mismo cuando Salomón tenía 700 esposas.
si interpretamos como queremos, vamos a decir que podemos tener 700 esposas. Y la verdad es que no podemos, aunque Y queramos. no, Ni una podemos. Ya, la hora sabe. Entonces dice, la historia te puede ayudar en eso. En ese tipo de dudas, los hechos históricos en la base del cristianismo son confiables y por tanto podemos basar nuestra fe y nuestras vidas y nuestro futuro en ellos. Él admite que la historia pues no es una ciencia exacta. Siempre va a haber nuevos descubrimientos que te puedan tambalear pequeñas cosas o grandes cosas en la historia. Pero lo que dice, que si bien hay cierta incertidumbre respecto a los detalles, hay tanta base probatoria en la historia que, dice él, podemos confiar nuestras vidas, nuestro futuro, nuestras almas, y que el cristianismo es verdad. Chicos, ¿cómo van? ¿Seguimos acá? ¿Todo bien? Sí, 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 ¿Seguimos vivos? Posturas sí. claro, padres. más vivo que antes. Sí, sí, muy cierto. A ver, ¿qué pasó? Amén, amén. A ver, Gary, algo. Tiene que hablar Gary, quiero escuchar su voz. Ah, su silencio. Jerry, por favor, deleítame con tu melodiosa voz. Oh, ¿hasta cantó? A ver, ¿quién canta? Creo que yo. Hola. Ah, es que está la música. Sí. A ver, habla Gary. Ah, si no es Kermés. Ay, No, porque en Kermés habría bodas. Entonces, vemos posturas bien padres. Yo leyendo esto digo, ok, quizá no coinciden todos en todo lo que dicen, pero hay elementos en cada uno que si yo los integro a mi devoción o a mi idea de apologética, Claro. me enriquecen demasiado. Yo, por ejemplo, yo no había considerado hasta leer este libro la historia como un medio de apologética. No sé, es algo muy obvio ahora, pero antes no la consideraba. Para mí, después de ser sincero, para mí era un tabú el coso de la historia, algo que yo no tenía que tocar porque probablemente me iba a quitar mi fe. Exacto. Oh, en serio, no sé si les pasó cuando empezaron a ver imágenes de estas de Mitra y de Zeus comparadas con Cristo, Sumeria. de Sumeria. Yo andaba así Especial. como la ratita ciega. No veo nada, y desde el Nos, contacto po- nos podían refutar en cualquier momento. sentía eso, pero pues este libro me ayudó mucho ya lo estaba como pensando, pero como que afianzó eso de que la historia no puede usarse a favor del cristianismo. Y pues de eso hay libros, los de Lee Strobel, el caso de Cristo, el caso de la fe. ¿Alguien ha sabido esos libros? ¿Ha escuchado? No, yo estoy con los padres de la iglesia actualmente. Todavía no me centro en. Denle una checada. Este cuate, Lee Strobel, es un periodista que en su tiempo hizo entrevistas a gente que sabía de cada rama. E hizo una serie de libros, el caso del milagro, el caso de la resurrección. Él era ateo y a través de esa investigación se convierte al cristianismo. ¿En serio? Ajá, sí era un ateo fuerte. Y está bonito, está muy, muy padre. Te da un panorama bien general, pero muy Amplio. entendible de historia aplicada al cristianismo y de ciertas ciencias. De hecho, creo que en el catolicismo sí hay historia, o sea, el estudio bíblico de la historia. Creo que también el hecho sí, voy a criticar algo, es que la sola escritura quizás afectó bastante en ese aspecto a los protestantes como tal, sobre el punto de vista histórico. Ujú. Ya que si confiamos solo en la Biblia como fuente fiable, llevamos a interpretar todo literalmente, que puede ser posible, pero esas personas no encuentran cómo defenderse correctamente en forma histórica. Exactamente. Sí, yo también lo creo lo mismo. Cosas, por ejemplo, que en la Biblia no se registran, pero en la historia sí. Exacto. Por ejemplo, Pedro, ¿dónde estuvo, no? O Tomás, o algunos apóstoles. Y partiendo de eso, el hecho de que, por ejemplo, sobre los 6.000 años, es que varios de la Tierra Joven tienen el conteo de los 6.000 años, Ujú. y eso se refuta fácilmente con que Sumeria o los imperios antiguos ya están 6.000 antes de Cristo, y eso ya cuenta como 8.000 años. Sí. Y tampoco hay que ignorar la evidencia arqueológica.
Claro, y Donde la sí. científica alrededor, ¿no? Del corrimiento de la luz en el Claro. vacío y cosas así. De la radiación, pero al final de cuentas, bueno, ahí con mucho cuidado cada quien tendrá su Punto de compromiso vista. doctrinal o su punto de vista, pero hay que ver también que no es el único y hay posturas ortodoxas cristianas desde hace mucho tiempo que, que contemplaban mucho más de 6.000 años sin problema. Y, Claro, pero ajá, lo de los 6.000 años es bastante irrefutable, creo que porque fue solo un señor que se puso a contar las ah, fechas sí, y le salió 6.000 años aproximadamente. ajá, Y es totalmente falible. claro. Para mí no es Incluso la forma en contar genealogías de los judíos no era así bastante exacta, mal. era No, representativa. sí, exacto, porque eh, si, si tomamos en cuenta el árbol genealógico que creo que se presenta en Marcos sobre Jesús, está totalmente recortado. Creo Mateo o Marcos, Sí. está bastante recortado. Sí, ahí, por ejemplo, yo escuché un comentario de que en nuestra actualidad las biografías responden mucho a la totalidad de la vida de una persona, pero esto es muy moderno. Esto creo que San Agustín fue de los primeros en hacer algo así, pero antes era más bien lo más relevante o lo que te servía de lo que tú querías contar para tu postura era lo que contabas. Y para el escritor de, bueno, para Mateo, lo más relevante fue mencionar ciertos personajes Claro, más representativos, relevante justamente. ajá, que te lleven a historias que puedan ser reveladoras para la audiencia. Por O que ejemplo, tengan algún sentido. que lleven una enseñanza así trascendente. Por ejemplo, la mención de Ruth, que Ruth estamos estudiando un pequeño comercial, estamos estudiando los viernes a las 6 de la tarde el libro de Ruth. Claro, Es quise mencionada entrar, pero comercial. Ruth es mencionada en las genealogías por una razón que quería él mostrar que aún los con bus. israelitas, lejos, que estaban destituidos tantas generaciones de la convivencia con Israel, estaban incluidos dentro de Israel para Y quitarles, fueron partícipes. fueron partícipes como somos nosotros los gentiles. Entonces, Aunque tengo una duda, nosotros podemos ser considerados gentiles todavía, siendo ah, cuna de cristianos mucho. pues creo que gentiles no judío, entonces creo que sí. Claro, Pero en un que sentido paganos moderno, no, pero en un sentido moderno quizás no, claro. O porque sea, sí, pero ajá, creo que paganos no, gentiles puede ser sí, yo nunca sacrifiqué a a Huitzilopochtli, niños. nada. Bueno, continuamos. Y ya A estamos casi ver, terminando. Plantinga, está difícil este cuate. Bueno, no tanto. La lectura lo hace sencillo, realmente. Voy a dar un pequeñísimo resumen de lo que piensa Plantinga. Pequeñísimo. Porque Plantinga es representante de una apologética llamada presuposicional. presuposición. Ajá. Que asume de lleno la existencia de Dios, como lo hacía John Locke. Y lo que dice es lo siguiente. Solamente, bueno, los científicos dicen que hay ciertas verdades aparentes, bueno, ciertas verdades irrefutables, que no es que las cuestiones, son dogmas y ya, ¿no? Y lo que dice Plantinga, como por ejemplo los números, ¿no? Tú no cuestionas los números, o tú no cuestionas ah, tus procesos cerebrales en la práctica, ¿no? Dice, pues, ¿por qué no decir que Dios es una cosa que no puedes cuestionar, que es un dogma científico? Y ya se ponen bien locos los científicos. No, pero ¿qué pasa? No, sí, o sea, piénsalo tantito, o sea, que les gire la, la ardilla un poco. Eh, Cuando, por ejemplo, tú tienes la percepción de un árbol, que es lo que dicen un poquito ellos, tú tienes un árbol frente a ti, percibes el árbol como real por una ocasión, una situación. La situación es de que el árbol está frente a ti. Entonces, a lo mejor en otra ocasión no pensaste en el árbol, no estaba en tu pensamiento, pero lo ves enfrente de ti y existe, ¿no? En ese momento para ti, o existe en general. O más bien, de su existencia eres consciente, más bien, eres consciente de su existencia.
Entonces, estas ocasiones que los ateos dicen de que no, pues cuando una persona se siente débil o está pasando por un momento mal, pues creen en Dios, ¿no? Como una respuesta para escapar de su realidad. Y dicen, no, Mm, lo que ocurre es de que estuvieron en una ocasión de encontrarse con Dios, como si tú vas a un bosque, estás en una ocasión favorable para encontrarte con un árbol. El árbol ya estaba allí, pese a lo que diga el dilema este del árbol que cae en un lugar solitario. El árbol está ahí. Tu percepción no cambia la realidad, pero ahora eres consciente de esa realidad. Entonces, así como tú eres consciente del árbol cuando vas al bosque, tú eres consciente de Dios cuando te pasan cosas malas o demasiado buenas. Entonces, ese es su primer saque. Es una verdad irrefutable de la cual tú eres consciente por ocasión, como así eres consciente de las verdades irrefutables de todo el mundo. Y es como ya empieza a cambiar ese ateo. De hecho, está bien loco Plantinga. Y esta De cosa. hecho, me gustó su planteamiento. ¿Cómo? Me gustó bastante el planteamiento, la verdad. Está bueno. Entonces dice, pero pues no todos los ateos o las personas cuando están en una ocasión desfavorable, ven a Dios, ¿no? Crean justamente. Ajá, Algunos se reniegan más otra vez. O sea, se algunos ponen reniegan más. más. Y entonces, en resumidas cuentas, lo que dice es que está mal de su cerebro, entonces. Porque dice, y ya lo plantea en términos teológicos, muy parecido a lo que hemos visto en otros autores. Dado que es una revelación, viene por revelación. Cuando no está revelado, y aquí vamos a algunos pasajes, no tienes la A mente de ver, Cristo, por ejemplo. O sea, el hombre carnal ve lo carnal y no percibe las cosas espirituales. Es lo que dice carnal. aproximadamente un pasaje. Lo que está diciendo este individuo es que es literal, completamente literal. Cuando tú no conoces a Cristo, tus percepciones tu percepción de la realidad espiritual falla y por lo Exactamente. tanto no puedes conocer a Dios. Entonces lo que estoy diciendo están malitos de la cabeza, chavos. Necesitan conocer a Cristo para entenderme. Es Eh, muy De fuerte, hecho, pero creo que eso se expresa en un versículo bíblico. Creo que nadie puede conocer no, algo así va. No, y lo apoya no también aplica con algo. Génesis. Es que es increíble porque es un filósofo y en lo secular se pone a hablar de textos. Dice, no, no, pues a partir de Génesis empezamos a morir. Y esa muerte significó que las plantas tuvieran cardos y espinos, significó que los animales se Espera, mataran entre es que ellos. estoy leyendo algo. Contexto. En 1 Timoteo 4:8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, eso es verdad. Sí, pero, O sea, fuera off topic, o sea, estoy leyendo algo y pero dice después, pero, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que se Estoy leyendo. ejercite para la gracia. Sirve para la Rápido. vida actual y para la posterior, ¿no? Es más o menos el concepto. Cuando tú te ejercitas espiritualmente y conoces a Dios, tienes percepciones, metapercepciones, debemos llamarle, sobrenaturales en términos del hombre carnal. Es El que hombre carnal, básicamente creo que está refiriéndose a que todo esto en las cosas de Dios, cuando te ejercitas a esto es trascendental y uh-huh, el ejercicio corporal no es sí, trascendental y sí, pues básicamente viene de ahí. Así que no se ejerciten. no dice que poco aprovecha, Dile al J. dice que poco aprovecha, pero No, no es que aprovechan poco, pues. sí, Pero ahora sí se puede hacer. no está No, no es prohibido. pecado, También, no es también, pecado. también está para mantener la salud física, bro. Sí, sí, sí. Sí, sí, De sí. hecho, a mí me faltaría hacer un poquito de Harry dice, no es Por pecado. dos. es pecado, es No pecado. es pecado, no es Jerry, pecado. ponte a hacer abdominales. A ver. Yo como lo veo es esta forma, mira. No, no es Eh, bíblico. Yo como lo veo es esta forma. A ver. Mira, yo me digo a mí, ¿voy a hacer acaso ejercicio corporal sin haber hecho ejercicio de gracia y piedad? O sea, ese tiempo que vas a ejercitarte el corporal, ¿por qué no lo tomas? Porque básicamente en ejercicio corporal, ¿cuánto te puedes tomar en el día? ¿1 hora? Una hora. Ahora, 1 hora. Entonces, esa hora
es porque ya estuviste otra hora ejercitándote en la gracia. Y, Ujú. o sea, básicamente como que ¿a qué es tu prioridad? ¿Entienden? Ujú. Claro. Pero Hay para mí una es más película que habla de beneficioso. eso, Carros de Fuego. ¿Han ¿Cómo? visto? Es No, un corredor no. de Olimpiadas que es criticado porque el día de su competencia era el favorito, creo que de Inglaterra. Decide faltar por ir al templo. Y es el caso muy mediático de su época. Uh, Grande, un crack. No les pongo el spoiler, pero está bueno el final. Y es una cosa de la vida real. Está padre. Con el punto que seguía de Génesis, lo que dice Plantinga, pues también se deterioró con la caída las habilidades cognitiva, diagonal espiritual del hombre para conocer a su creador. Estamos caídos, y ustedes ateos arrepiéntanse o no van a pensar bien. Y así resumimos un poquito Plantinga, aunque es mucho más complejo, ujú. pero es como su saque respecto a la veracidad del cristianismo. Yo no he leído a profundidad de Plantinga ni su argumento lógico para la existencia de Dios, así como lo ontológico, él tiene algo como ontológico modal, no sé qué, pero El siempre argumento del aire. ese no lo maneja, fíjate, está muy pesado para él. Pero yo he escuchado a varios apologistas como mediáticos, que yo sigo, que dicen que no lo entienden a Plantinga, o sea, lógicamente no ¿Por le qué o siguen qué? el ritmo a su, Pero es porque está loco o porque es muy lógico que no lo capta. es muy complejo Claro. para estudiarlo. Pero bueno, ahí queda, y de hecho me gusta porque en el libro está la sección de esos representantes que más extensión tiene, la de Plantinga, porque, digo, me agrada mucho ese aspecto, porque Leigh Craig está en el extremo opuesto de la postura de Plantinga. Es evidencialista y Plantinga no, es presuposicionalista. Pero me Creí gusta, es molinista, ¿verdad? y creo que molinista en Tiene su una... teología, me parece. Pero me gusta porque es bueno que tú no descartes de inmediato a una postura diferente a la tuya y él la desarrolla un poco más amplia que los demás. Para decir, mira, esa es otra alternativa de lo que yo practico en cuanto a apologética. Es otra escuela. Yo de grande voy a ser molinista, chavales. ¿Sí? ¿Por qué o qué? Y vas a, Me que, gusta Haga mucho eso, Molinista. compa. vas a escribir ciencia ficción también. Vamos Sí, a también. Mundos ser mi posibles. Nada, pelagiano. mentiras. No, Mundos ni posibles. calvinista ni arminiano. Yo soy bíblico. Oh. Me has Entonces convertido. aceptas el papado, ¿verdad? Me has Me dio convertido. risa cuando vi el meme porque ponen a Luisito Comunica vestido de mujer y dice eso. Oye, en sus 15 años, según. Yo lo he escuchado. El calvinismo no es evangelio, anda. Sí, primer aviso. Oye, Así como la apologética no es evangelio, tampoco el calvinismo. Pero yo creo que ninguna de las posturas son el evangelio. No, Porque no, ninguna tiene la total razón. exactamente. Eso hablamos en el chat sobre lo de eternidad, que por mucho que te pongas a imaginar cómo es, no vas a saber nada hasta que estés. Sí. El mismo es con el fenómeno de la salvación. O sea, tú puedes especular muchas cosas de cómo se produce, ¿Cómo es? Claro. pero la verdad Y no tienes es idea. importante, en vez de pensar cómo se produce, es más importante ejecutar nuestra acción para que se produzca. Sí, sí, y tú la puedes frasear. De hecho, en cierto sentido, hay cierta como equivalencia entre las posturas soteriológicas, ¿no? Como que nada más estás como deformando un poquito Claro. qué cosa pasa primero si la santificación, la Callen arrepentimiento, al perro, anda. como que cambiamos nuestro orden, pero en esencia estamos escribiendo el mismo fenómeno desde nuestra humanidad. En diferentes, claro. Que es soteriológica, el estudio de cómo se produce la salvación. Yo Sí, creo, ¿verdad? sí, es exactamente lo que significa soteriología, del griego soteria, que significa eso, salvación. Y por eso cuando se habla de arminianismo, calvinismo, eso es un punto de vista soteriológico. El Sí, chavos, compa. sí, no nos peleemos por eso. Son cosas secundarias.
que no, No edifican, la verdad. no edifican. Está padre si hacemos entre amigos todo eso, pero Sí, la verdad, y les cuento una anécdota que le he contado con algunos amigos. Yo tengo un pastor, bueno, un pastor del grupo de pastores de mi iglesia, es una iglesia medianamente grande o algo así. Nos contaba que en sus años de instituto él era mucho de pelearse con calvinistas, así de batir y todo. Y lo que nos cuenta es de que él fue a predicar a un pueblo, un pueblito. Le dijeron, ve a tal lugar, se perdió. En Oaxaca se perdió y anduvo un tiempo así sin comer nada, ¿no? asuma. Sí, la pasó mal. Va a un poblado, se enteran esos hermanos que es un pastor y todo el poblado se despierta y muy felices lo atienden a comer. Hermano, qué bueno que vino. Eran calvinistas. Eran calvinistas los Uy, hermanos de ese pueblito. Y fue para él una lección de humildad, de reconocer que todos nos necesitábamos, ¿no? Porque ellos anhelaban un pastor, anhelaban, y no les importaba es si era que, mañana o qué. Sí, es que yo creo que básicamente hay ciertos temas en los que no deberíamos, o sea, por ejemplo, no es lo mismo comparar eso a comparar si la Trinidad a ser unicitario. O sea, no es lo mismo, ¿no? sí, porque estamos hablando de una herejía Ajá. y una Y cuestión un de fe muy punto de grande. vista, o sea, sí, o sea, no es lo mismo comparar una parte a otra. O sea, Ujú. yo no entiendo a esta gente que de repente es arminiana y la gente que es hiper calvinista. O sea, no entiendo por qué decir que tu hermano no es salvo si literalmente tú no eres nadie para decir quién es salvo o no. O quien cree en tierra joven y en tierra vieja, o quien cree Ujú. en evidencialismo en apologética. Aunque, Principio. aunque lo de la tierra joven sí puede ser una cuestión de fe un poco más grande, pero al final tampoco es como que influye mucho en el aspecto de la salvación como tal. Tiene implicaciones por allí, Sí, creo que sí, pero se mucho. pueden salvar. Desde postura de tierra joven y tierra vieja, aún así se pueden salvar. O sea, se pueden brincar esos obstáculos que ¿Cómo la sabes? postura. ¿Cómo sabes? Bueno, habrá que... ¿Ustedes qué son? ¿Qué? Yo soy bíblico. Yo soy hombre. Yo soy bíblico. Ay, ay, ay. Depende. Híjoles, yo estoy todavía definiendo esa postura en Es contra de que, es que yo ya presenté muchas posturas y Yo soy tierra vieja. tierra vieja, a su madre, yo también pero eso con, es No, muy un es que énfasis en mira, liderazgo. necesario sostener. yo lo que es que ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama el estudio de las placas? ¿Qué? Tectónicas, no sé, Ujú. ¿Sí, cómo se llama eso? Tectónicas, sismología, ¿no? No, perdón, ¿Topografía? no, ya. Bueno, topografía, es que No. básicamente conforme se mueven los continentes y todo esto, se me hace, es claro. se me hace, Es que hay puntos demasiado fuertes para el Génesis, pero hay puntos fuertes para las otras teorías y eso es un problema. ujú. Y es que hay dos cosas en las que es difícil ponerse de acuerdo en si el rapto va a ser antes de la tribulación o después, o si es tierra joven o tierra vieja. Sí, Principio y que final, ¿no? O sea, el principio y principio final. de los tiempos. Ujú. Pero igual, Pues tampoco la final afecta demasiado a tu salvación. no, Ya, yo creo que todo esto realmente no afecta, en verdad. Un Yo juguito. digo que no. yo también digo lo mío. Sí, no, o sea, es que a lo que voy también no es lo mismo ser unicitario a trinitario, eso sí. Eso sí, Ajá. allí sí, Mm, allí sí. Pero Luego sí hay allí las también. iglesias de solo Jesús. un, un, Only un Jesus. unicitario, un unicitario puede ser salvado o no. Oh, Yo ya varios digo que dijeron no. que no, pero Como Solo Arrio. es salvado si se vuelve trinitario. Sí. Amén. chicos, podemos Es continuar, que, pero voy a cerrar Sí. la clase como tal, o la sesión, y seguimos en el Zoom sin problema. claro, Esto es lo último, ya terminamos, acabamos en Plantinga. Lo que grande sigue en el plantín. libro
lo que sigue, Alvin Plantinga, lo que sigue en el libro son ya es después de este relato histórico de las diferentes posturas, habla sobre escrituralmente la obra del Espíritu Santo para revelar a Dios. Eso, y después sigue la parte evidencialista y probabilidad sobre la existencia de Dios. Por ahí está, creo que el argumento de Pascal que se desarrolla un poquillo. Y de ahí sigue como un balance, un resumen de todo esto. Y esto es para el primer capítulo que se llama De Fide, que es la postura de fe, ¿no? ¿Por qué creemos? Y con esto terminamos, chicos. Farby, no sé si nos quieres llevar en oración para terminar lo que es la sesión. Es que de hecho iba a pedir justamente a alguien por ¿cómo es? Pero no quiero, o sea, yo no quiero orar como tal, pero voy a pedir por David está pidiendo oración, es un compañero creo del grupo y también pide oración porque creo que tiene una enfermedad actualmente, específicamente creo que es, ¿cómo era el nombre? ¿Cómo se llama lo que tuvo Cecia? Gastritis, ¿verdad? Tiene gastritis Sí, y pues, y gastritis crónica y pues le duele bastante, dice. Vale. ¿Te parece la hago yo, Kevin? Pero ya entonces solo levanto la oración Sí, adelante. Claro. para que sea en voz baja todos y al final ya una... ¿Sí? ¿Va? Ok. De acuerdo. Reconociendo tu nombre, Señor, es porque hemos estado aquí. Te damos gracias porque solo tu poder es infinito con nosotros y solo tu poder es que está en nuestras vidas, Señor, cada día, y sabemos que tu gracia es inmerecida para con nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias también porque en esta oportunidad nos has permitido estar a algunos chicos aquí. Gracias por todo, Señor. Y gracias por cada una de las cosas que nos permite, Señor. Te damos gracias por la vida de los chicos que aquí han venido, Señor. Por quien se tuvo que salir, te pedimos por ellos también. Y te agradecemos porque pudieron estar siquiera un momento, Señor. Y te damos gracias por la vida del hermano Kevin que impartió el tema, Señor. Te damos gracias por su vida porque tú lo tienes, Señor, a tu servicio. Y te damos gracias por la vida de cada uno de los jóvenes que estaban aquí, Señor. También te pedimos por los chicos que han pedido oración en el grupo, Señor. Tenles con bien, que sea tu voluntad sobre su vida y que ellos puedan conocerte, Señor, para que tú no abandones, Señor. Te pedimos entonces por sus enfermedades, Señor, que puedan llegar a tener, si es tu voluntad, sánalos, Señor. Y si tú quieres que ellos te sirvan
enfermos, que te sirvan enfermos, Señor. Si quieres que te sirvan sanos, sánale, Señor. Muéstrale tu voluntad sobre su vida. Te damos gracias porque tú eres bueno y porque nos has tenido con bien, Señor. Estamos aquí en el nombre de Jesús, Señor. Es que hemos venido en el nombre de Jesús. Señor, venimos a ti por medio del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Ahora sí, chicos. Pues nos Buenas vemos, noches. nos vemos por chat. Mande. Nos vemos por chat. Por chat de WhatsApp. Chau. Ah, vale, pues. No olvides, bueno, ustedes se integraron después, pero grabé todo. Pregunta, ¿tengo su permiso para subirlo en algún medio? Claro. Claro, Sí, no encima se que dijo es que herejías. es que encima pude argumentar súper bien, así que sí. Me vi bastante inteligente, la verdad. Perfecto, perfecto. También por los que no pueden estar con nosotros a esta hora, va a estar Claro. eso, para que se junten más. Chicos, cuídense mucho. Chau. ¿Eh? Chau. Chao, Kevin.